Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. En el día de hoy quiero hablar de un tema, o sea, no yo, sino que quiero conocer más de un tema, profundizar más en un tema, que son esas interferencias invisibles en las organizaciones. A todos nos pasa. Si sienten un ruido, esta silla está sonando. Pero no se preocupen, estamos aquí con una gran amiga, Redma también, Mónica Nadalarrieta. Hola Mónica, qué bueno que vengas a aclararnos algunas dudas que siempre pasan dentro de la organización. Tú sabes que, no, que tenemos eso. Pero partimos primero, como todos los programas, preguntándote, ¿quién es Mónica Nadal Arrieta? Wow, qué pregunta. Bueno, en principio, muchísimas gracias por este espacio, gracias por haberme invitado y permitirme aclarar estas dudas. Soy Mónica Nadalarrieta, argentina, hace 20 años y medio que vivo en Chile. Mi primera profesión es ingeniera en sistemas, magíster, diplomados y todas estas cosas que tenemos las mujeres que pasamos por Magíster muy acá. Un importante. magíster importantísimo donde tuve una profesora que cuando la miraba yo decía, ¿cómo hace esa señora? Esa señora es ella. Yo recuerdo que, y esto es muy sincero, que Sí. eran mis ojitos de admiración. Eras tan, tu imponencia, tu claridad y hablabas de cosas tan de avanzada, de esto hace 17 años, porque yo estaba embarazada de mi segundo hijo, y de algún modo fuiste un role model para mí. Después la vida pasaron muchas cosas, pero de verdad me inspiraste muchísimo y muchas veces dije, ¿cómo lo hace esta señora? Qué fantástica. Yo hacía muy poquito que estaba en Chile, por lo tanto, mi círculo, mis conexiones eran muy pequeñas. Bueno, Mónica Nadal siguió avanzando en todo esto, siempre he trabajado en el mundo tecnológico, en los sistemas, en las mejoras, en las implementaciones, el ambiente del desarrollo ha sido mi ambiente particularmente, y este espacio fue avanzando hacia la frontera con el cliente, conversarlo más con él, entenderlo, y ahí empecé a trabajar durante muchísimos años en esto de poder escuchar, comprender al cliente y transmitir internamente el problema, el dolor. Mm. El dolor. ¿Cuál es el dolor que tiene nuestro cliente? Bueno, y esto se solucionaba con plataformas tecnológicas, con intervenciones, con mejoras, en fin. Y esta pregunta cada vez se hizo más profunda. Viví muchos años en el mundo público trabajando como ingeniera, tengo mucha experiencia también en el mundo privado, tanto en Argentina como en Chile, pero el punto en común, Olga, es el dolor. ¿Cuál es ese dolor? Y eso para mí se fue transformando como en un patrón. Cambiaban los escenarios, cambiaban las organizaciones, pero el dolor. Pusimos la plataforma tantito, súper mundial, súper, pero no se adopta. Pero. El dolor, el dolor, ¿qué significado tiene? Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, me duele la organización o me produce un dolor una situación con otra persona dentro de la organización. No le puedo llamar dolor, porque si yo digo me duele esta organización, capaz que me echen y ya está Bien. disfariando. Bueno, Expliquémonos eso. es la frustración de que no suceda lo que se ha planificado que suceda, que no se Ay, cumplan los objetivos, que bien. las estrategias que se elaboraron, donde se invirtió tiempo, dinero, emoción, expectativas, compromisos, no Es, sucede. es como que Perdón, hay como una brecha entre la estrategia y la operación. que nosotros prometemos algo ideal con la estrategia, ¿cierto? Cuando nos sentamos a planificar estratégicamente, soñamos y pensamos y todo. Y ya vamos, entonces falta el quien lo hace, cómo lo hacemos, o falta un compromiso mutuo o individual de qué parte me voy a hacer cargo dentro de la organización. Sí, también. Porque si nosotros lo miramos, mi pregunta va, porque quiero verlo desde distintos lugares en la organización, no desde una gerencia general nomás, sino que de lugares intermedios o alguien que te toca una tarea también. Mm. Y tú dices, pero de nuevo, y, y
creo que hay una canción, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Tropecé. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que me miraban colegas, equipos a cargo y me decían, Mónica, esto ya se quiso hacer hace 3 años, hace 5 años. Entonces esa Mónica decía, no, lo que pasa es que ahora, bla, 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 bla. Ese tipo de preguntas, la estrategia tiene capas, ¿no? Gerente Sí, general ve el panorama completo. Los líderes de la siguiente capa ven un panorama quizás más reducido y su propio panorama. Y esto va permeando. La pregunta, y cuando yo te decía dolor es como esa palabra romántica que tiene esto, pero es como la frustración. ¿Qué es lo que pasa en una empresa, en una organización, que hay tantos frenos para llevar a cabo algo? Mira, cuando instalas una aplicación, una plataforma, una nueva cultura, un nuevo proceso, hay algo que se llama adopción. Previo a eso, una sensibilización. Todo esto lleva planes, lleva tiempo, lleva lógico. una serie de pasos. Tiene el paso a paso de cualquier cambio también. Entonces, la pregunta que yo me hice mucho tiempo, y es la pregunta que ahora hago con los clientes, ¿qué pasa que no pasa? Si se ha hecho todo lo que está a tu alcance, ¿qué pasa que no pasa? ¿Hay algo que esto lo está deteniendo y no lo... Echémosle la culpa afuera, el No, medio. no, ahí sí, hay variables que son variables del mercado, variables internas, variables No, pero externas, tenemos responsabilidad. pero hay un contexto propio, llamémosle empresa, organización, sobre sobre el que podemos generar impactos y hacer que empiece a pasar de la manera más fluida, de la Perfecto. manera más fluida. Entonces, la pregunta que hoy hago en las conversaciones es ¿cuántas veces venimos repitiendo esto? Uy, no, y bueno, hace 6 años, 7, se hizo antes, se dejó, se empezó y ahora cambiamos y le ponemos inteligencia artificial y está todo perfecto, corresponde, son los tiempos modernos. Y al final me dice siempre, ¿hay algo que lo detiene? ¿Cuál es esa piedra en el zapato? ¿Qué es lo que detiene? El dolor. Ya, sabemos que tenemos entonces un dolor, ¿de acuerdo? Llamémosle frustración, O frustración, para para que que en no el mundo, parezca sí, para que en el mundo claro. del negocio resuene el incumplimiento, las La expectativas. frustración es Mm, que tu frustrarse tiene que ver con no poder conseguir algo. ujú, Eso simplemente. Entonces, bueno, no lo podemos conseguir. ujú. ¿Qué, ¿Cómo podríamos darle la ayuda? O sea, ¿hay parte individualmente? ¿Cada uno tiene que resonarle este tema? ¿O es a todo el equipo lo tenemos que hacer pensar qué es lo que está trabando? ¿Cómo se enfrenta eso? Sistémicamente, porque estamos Bueno, hablando de sistemas, ¿no? ¿cómo se aborda? Primero se aborda en una conversación con la persona que presenta el interés de esta situación. Gerente general, gerente de recursos humanos, gerente de recursos humanos, que son los que tienen esta problemática y el llamado a la solución. El problema puede estar en otro lado, pero son en Sí, general las claro. personas con las que converso. ¿Y cómo se aborda? Ahí esto es traje a la medida, esto no es estándar, Olga. No, En sí, principio, o cada sea, empresa es ella, cada problema de esa empresa es el de esa empresa, con esa cultura, con esas personas, con esa sucursal en ese país. Eh, Siempre miramos, los que trabajamos en esto, que en Chile soy como, no, no somos tantos, soy sí. eh, a la empresa, al aquí, a la hora y al problema. Ese problema que relata quien conversa conmigo, en realidad es un síntoma de algo que está ocurriendo más profundo. Por ejemplo, hagamos algo que creo que a quienes nos escuchan les va a resonar mucho. La estrategia cuesta hacerla cumplir, la estrategia no se adopta, la estrategia al final queda en una PPT, Mónica, ya lo sabemos. Y No, eso lo hemos, queda bellísima. y que preciosa. Y eso no es un secreto a voces, lo hemos dicho todos en Lo algún hemos momento. vivido. Lo hemos vivido. Entonces, acá la pregunta es, miremos, miremos esta estrategia. Y acá creo que vos me vas a decir que se mira, Mónica. Bueno,
Primero, Olga, para salirnos de lo creativo intangible, me voy a permitir la definición de qué es una reconfiguración sistémica. Ok, Es el movimiento hacia la solución de una configuración de una situación en un estado, ya, hacia una nueva configuración en un estado final. perfecto. Y esa nueva configuración en un estado final es la configuración que tiene la solución. A ver, entonces Y nos acá, situamos en una. falta un poquito. Sí, ¿Y qué es una configuración? eso. ¿Qué es una configuración? Una configuración es una imagen mental, inconsciente, que está desordenada o incompleta. Mi imagen respecto a la estrategia que no funciona en la empresa, si yo la represento, es de una manera. La imagen de la representación de la estrategia que no funciona en la empresa, tú la representas y puede ser de otra manera, porque nuestras imágenes mentales son distintas. Son totalmente distintas, claro. Esa imagen que está distorsionada o incompleta, este concepto se basa en las leyes del éxito de Bert Hellinger, que es la filosofía en la que fundamento mi trabajo, mi metodología, con espacios donde trabajamos primero lienzo blanco y exponemos desde lo que vemos y sabemos el problema. Y hay una segunda instancia donde se trabaja desde esta otra perspectiva. O sea, en el fondo hay ciertas tensiones que son invisibles para uno. O sea, yo estoy viendo algo y tú ves otra cosa dentro de la solución del problema o cómo debiera hacerse. Y eso no se habla o no se reconoce o ¿qué pasa? Eso no se sabe, por eso es problema. Eso no se sabe, pero se percibe. ¿Y cómo se percibe? Se repite la situación una vez, dos veces. Hay un patrón de repetición. En esta empresa siempre pasa lo mismo. En esta empresa cambia el gerente general, el que viene pasa lo mismo. Porque, ¿qué pasa también en una empresa? Una empresa es un elemento vivo, Sí, tiene vida per se. por En supuesto. esta empresa, alguien la creó alguna vez. Y va quedando... Y a ese que creó, se lo recuerda, se lo honra de alguna manera. Ese tuvo una intención, tuvo un propósito, tuvo una fuerza, hubo un para algo. Esto creció, se multiplicó, está en muchos países, no importa. Esa persona o esas personas que crearon tuvieron un motivo profundo para hacer esto. Y a veces ese propósito primero queda en el olvido y ponemos el propósito actual y dejamos eso de lado. ¿Y sabes dónde hay un ejemplo que está muy bueno en el mundo de los negocios, años 90, cuando Steve Jobs lo sacan del directorio de la compañía? Sí. ¿Qué pasa con Apple? ¿Qué pasa? Bien, todos conocemos la respuesta. Casi desaparece. Se lo incorpora y se le da el espacio que tiene que dar. Y eso funciona. Y hoy, a veces me cuestiono si no habrá alguna persona con este conocimiento alrededor de esta compañía, porque esta persona sigue estando más allá de que la compañía haya crecido en otras direcciones, en otros sentidos, hay un reconocimiento a esta primera idea. Claro, en el fondo uno dice, por ejemplo, en una empresa familiar, el abuelo lo habría hecho así, los tíos lo habrían hecho así, o sea, al decir la persona habría actuado de esta forma, estás promoviendo lo que los creadores lo hicieron. Ahora, esa también es una interpretación, porque yo puedo contar una historia distinta cuando ha pasado mucho tiempo y no tengo evidencias Ajá, actuales. sí, ¿Hasta qué punto yo puedo llegar más atrás? sí. Mira, acá no se trata de historias. Esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esto. Acá no hay relato. No hay relato. No hay relato. No contás que el abuelo vino en el barco y que plantó la plantita y que después, y hoy tenemos Ya, 50.000 perfecto. hectáreas de viñedo. Porque la historia es lo que vos decís. Uno la cuenta, eso se transmite y cada uno le pone y le saca. Porque así funcionamos las personas. O sea, es así. Se trata de darle el espacio de fundador. Y es más,
el abuelo lo podría querer hacer ahora de tal manera, pero ahora el mundo tiene Cambió. una manera de ser diferente y las cosas son diferentes. Lo que hay que considerar en esto es el respeto a lo que sucedió antes, que no significa hacerlo siempre igual, ahí hay una confusión. No hacer, No, porque, no a ver, necesariamente, claro, no, ya. no, porque el cambio es el cambio y lo único cierto es el cambio. Pero tener en claro que esto viene desde un origen y ese origen hay que respetarlo. Y la empresa crece, prospera con lo que se necesita, con lo que la actualidad pide. Y eso no hay que olvidarlo. Lo mandante es lo actual, pero tenemos que saber que de algún lado venimos. Si no, quedamos como sueltos. Eh, Y eso se llega con las personas en la organización, logran por supuesto. traer, aunque por ejemplo a mí me hayan contratado recién, ¿qué Porque, pasa? porque trabajar con esta imagen, que en empresas lo trabajo tanto de manera individual, en sesión individual, acompañando a que suceda este reconocimiento y cambio, o también en talleres grupales, pero vamos a lo que más resulta, que es cuidar la privacidad de este líder que necesita resolver esta situación. Se trabaja de manera privada, trabajo con unos elementos donde pido que hagan la configuración de esa situación que me plantean. Ya, perfecto. La empresa, Mónica, estoy teniendo problemas con mi equipo a cargo. Ya hubo intervenciones, hubo consultoría, hubo todo lo que nosotros podemos pagar al alcance, pero... Y a veces, bueno, y se hacen confesiones importantes. Sí, Entonces, digo, ok, pero ¿cuál es la situación? No logro hacerme entender por mi equipo. ¿Y esto cómo se resuelve? Yo trabajo con unos elementos que le llaman palitos, que tienen unos ojitos pintados, unos palitos que... Lo más neutro que se pueda, y ahora te voy a explicar sobre eso, y le digo, bueno, tenemos un espacio como este, elegí un palito que representa al equipo, suponte, estoy hipotetizando, sí, por lo tanto esto tiene el carácter de una hipótesis. Colócate tú. ¿Está completo? Sí, me dice, está completo. ¿No falta nada? No falta nada. Sobre esa imagen, yo le explico lo que veo, hago otras preguntas, ¿dónde está atrás? ¿Dónde está adelante? Para situarme espacialmente y explico lo que veo. Y le digo, pero falta algo. No. Miremos. Y estamos en esta situación. Yo siempre claro. estoy... Observando. observando y estoy a la izquierda de la persona que me contrata, siempre al servicio. Miramos un rato y le digo, ¿ves lo que falta? Me dice, Mónica, no, No veo nada. no está el equipo, estoy yo. ¿Dónde está la empresa? Ahí está. Bien, elegí un palito que la represente. Y los palitos son redondos femeninos, Claro. cilíndricos los masculinos. Trae la empresa. ¿Dónde? Estamos trabajando en este espacio. Se coloca. ¿Te acordás dónde era adelante? Sí. ¿Te acordás dónde es atrás? Sí. ¿Dónde miras vos? Hacia tal lado. ¿Dónde mira el equipo? Hacia tal lado. ¿Y dónde mira la empresa? Hacia tal lado. Y después le digo, ¿se ven? Están todos mirando para cualquier lado. No se están mirando. Bueno, y esto, aclaro, es una hipótesis, es el resultado de muchos trabajos, es un caso muy típico. Lo digo esto pensando que puede haber gente que se hace preguntas. Al ser una hipótesis pueden faltar elementos o no, pero es un caso genérico, Lógico. donde quienes quieran probarlo pueden tomar tacitas, ponerlas boca abajo y el manguito de la taza es como el ojito. ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde está mirando la empresa? Bueno, esto es una configuración. Ya. La reconfiguración es de esto que está desordenado o incompleto, llevar a una configuración completa y ordenada. Y el tema es cómo. ¿Querés que te cuente? El cómo es mediante frases que actúan en el inconsciente. Frases ericksonianas, no, nunca me sale bien el nombre, de Erickson. Son frases que actúan en el inconsciente y que permiten este orden. Y te escucho. Oh, por Dios. Bueno, nos quedamos así como necesitamos saber un poco más. ¿Dónde te encuentran? Bueno,
En principio, en mi página web, Perfecto. www.monicanadal.com. Mi teléfono celular, ¿lo puedo dar? Sí, si tú quieres. Más 56 96355 7999 y el mail es contacto@monicanadal.com. Y bueno, estoy en un proceso de generar más. Bueno, en mi LinkedIn está toda mi Bueno, historia. ahí es más fácil ubicar. Mónica Nadal Arrieta la pueden encontrar. Y lo interesante de todo esto es que ahí pueden seguir conversando, tanto individualmente como grupalmente o como organización o como cuando tengan una temática, un dolor. Entonces, para que no tropiecen de nuevo con la misma piedra, sigamos viéndonos en YouTube y Spotify. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Olga.